es una empresa a nivel internacional, es una empresa canadiense, es la que fabrica los equipos de medición de velocidad de detonación de los explosivos. Es una cajita naranjita que ustedes no sé si habrán visto en sus cursos, y los profesionales que trabajan en la mina, esos equipos miden velocidad de detonación. Aníbal, por favor, puedes cerrar la puerta un poquito, el sonido no se escucha. Y MRL fabrica estos equipos. ¿Quiénes usan estos equipos? Lo usan las empresas proveedoras de explosivos: Orica, Enaex, EXA, FAMESA y todas las empresas. Dyno Nobel, bueno, Dyno Nobel no está en el Perú, pero todas las empresas utilizan estos equipos de medición de detonación del explosivo. En realidad, yo les digo, este equipo, Microtrap se llama, que mide la velocidad de detonación y lo fabrica MRL, no es tan conocido, no se escucha mucho, no sé por qué, pero y parece contraproducente, porque estos equipos son muy importantes porque miden el rendimiento del explosivo. Estos equipos te van a decir si el explosivo está funcionando como debe ser o no, y dependiendo del rendimiento del explosivo vas a saber si sale la fragmentación gruesa o fina, ¿no? Y en la mina no necesitan fina, no necesitan gruesa. Entonces, esta es la empresa MRL, y hoy día hemos invitado a la ingeniera Jessica. Hoy día va a ser una ponencia, vamos a tenerla y vamos a escuchar una hora de su tema, muy interesante. La verdad, dio temas como medición de detonación, rendimiento de explosivo, es muy poco se habla, pero es muy importante, ¿no? Porque a veces por exceso de confianza en la operación, como ingeniero de perforación y voladura, suponemos que el explosivo está bien, entonces nos enfocamos más a los retardos, a los detonadores, ¿no? al tipo de explosivo, a las densidades, ¿no? Pero por ahí medir la velocidad de detonación las hacen, pero la hacen pues una medición cada mes, cada 2 meses, o cuando a alguien se les exige, ¿no? Pero en realidad pues en la mina pues disparamos diariamente, 4 veces a la semana, día tras día disparamos, y esa medición de rendimiento como a veces pasa desapercibido, ¿no? O a veces nos damos cuenta cuando falla el explosivo, ¿no? Cuando hay material grueso, ahí nada más lo hacemos. Bueno, es un introductorio que les hago, el ingeniero les va a hablar más de eso. Y bueno, eso es, chicos. Entiendo que acá están alumnos de TecSub, exalumnos de TecSub, compañeros de la Universidad Católica Santa María, de la Continental, de la UTP, y les quiero dar el agradecimiento por la consideración, por darse ese tiempito de venir acá, ¿no? Yo sé que están con otros quehaceres, pero han venido a escuchar a la ingeniera, ¿no? Han venido a saber un poco más del tema de voladura, y eso sí les agradezco. ¿Ya? Así que, antes de darle pase a la ingeniera, hoy día vamos a hacer también la renovación del SME TecSub. Ya la actual directiva se está retirando y hoy vamos a mencionar la nueva directiva que está entrando. Ellos van a estar un año, hasta el próximo julio del año que viene. Y por favor no se vayan, al final vamos a hacer nada más mención a los nuevos. Y cada uno de ustedes se va a llevar un certificado. Hemos preparado un diplomita para los que están asistiendo de la participación hoy día de la ponencia. Le vamos a dar al final un diploma. Gracias, ingeniero Dino. Bueno, como ya me presentaron brevemente, mi nombre es Jessica Hidrobo, formo parte del equipo de UNRED. Bueno, primero agradecerles a todos ustedes por darse el tiempo de haber venido a escuchar un poco más y conocer algo más de lo que respecta al tema de voladura. Para mí es un placer estar aquí, así que muchas gracias por haberme brindado un poco de su tiempo. ¿Sí? Ok. Bueno, el día de hoy vamos a ver un poco del tema sobre lo que es la velocidad de detonación y el análisis de datos y cómo me impactan esto en la medición y el análisis de VOE. Tal vez para este momento para ustedes no resulte muy
interesante tal vez el tema, pero cuando ustedes ya vayan a terreno, ustedes van a ver el impacto que causa hacer un análisis de BOD. Porque básicamente si nosotros no realizamos este análisis y no sabemos cómo es que nuestro explosivo va detonando y va desarrollándose a lo largo de la columna explosiva, lo que vamos a tener luego son problemas de fragmentación pobre y algunos costos adicionales lo que respecta al proceso minero. ¿Okay? Oh, sí, sí. Acá tengo un breve esquema de la presentación. Primero vamos a darles a conocer un poquito sobre lo que hace MREL, cuál es el negocio de MREL, y lo otro vamos a enfocarnos en el tema que nos interesa, a conocer sobre qué es la velocidad de detonación, que tal vez en sus clases ustedes ya lo han visto, ya conocen de ello, en qué está relacionado con la presión, energía de los explosivos y la importancia de la medición de la BOD. ¿Ya? También tenemos la parte sobre qué es lo que me dicen las pruebas de BOD, la calidad de los explosivos fabricados, calidad de los detonadores fabricados y el rendimiento del explosivo en condiciones reales de voladura. ¿Ya? Luego he preparado algunos ejemplos para ver finalmente cómo es el performance de un explosivo. Tengo algunos ejemplos de un taladro para explosivos en taladros normales, con explosivos como ANFO pesado, para explosivos encartuchados, explosivos bombeados tales como emulsión o algunos geles. Lo otro, también tengo un video para mostrarles cómo es que se realiza la instrumentación de un taladro cuando hacemos medición de BOD. Lo otro que también se considera importante dentro del proceso de medición de BOD, las métricas claves para la medición y análisis de BOD y algunos otros ejemplos donde tal vez tenemos un explosivo no detonando en lo que respecta a deflagración. Y finalmente vamos por los resúmenes y conclusiones y finalmente les voy a dejar el contacto mío para que en cualquier momento tienen alguna duda, consulta, siempre son libres de contactarme. Así que vamos por el primer slide sobre el negocio de MREL, a qué es lo que MREL se dedica. En realidad, como decía el ingeniero Dino, los equipos de MREL son utilizados mundialmente, está presente en más de 90 países, son registradores de BOD continua en el mercado. Tal vez a este momento no hace mucho sentido para ustedes BOD continua, pero tal vez más adelante en su experiencia profesional van a entender la importancia de tener una medición continua del registro de BOD. Son los únicos equipos que son diseñados tienen esta técnica de medición continua. Es por ello que son utilizados en laboratorios internacionales reconocidos de investigación. Por ejemplo, tenemos, no sé si han escuchado, algunos de los laboratorios que realizan investigaciones para bombas nucleares, no sé si han escuchado. Son ellos quienes confían en la tecnología de MREL. Ya esta tecnología ha sido probada internacionalmente, es por eso que la confiabilidad en estos equipos. Si bien existen otros medidores de velocidad de detonación, siempre el cliente o universidades cuando desean obtener valores reales, porque estos valores lo van a utilizar para investigaciones futuras, siempre han estado adquiriendo equipos de la compañía. No son equipos muy, muy confiables con una técnica única en el mercado. La otra línea que MREL fabrica y ofrece es la línea de las cámaras de alta velocidad. Son cámaras, como su nombre mismo lo dice, de alta velocidad para la medición de movimiento de material, el desplazamiento, trayectoria de partículas, eyección de taco, retenciones de taco, fly rocks, posibles fly rocks, también control de tiempos, tienen diversas aplicaciones. Luego al final les voy a mostrar un video relacionado a las cámaras de alta velocidad, que podremos ver
que tal vez no trabajan mucho en la resolución, pero son utilizadas cuando se requiere ver qué es lo que sucede cada milisegundo durante el proceso de detonación. Ya. Bueno, no, la base, en realidad MREL también siempre sigue invirtiendo anualmente en investigación y desarrollo para tener una tecnología innovadora para ingenieros explosivos y otros equipos también que requieren instrumentación para la adquisición de datos a alta velocidad. ¿Por qué mencionamos alta velocidad? Porque los eventos de detonación, los eventos de voladura son eventos, como ustedes han podido ver, muy cortos, que requieren de equipos que sean capaces de poder ver, de poder capturar todos esos datos en ese corto tiempo. La base de clientes que tenemos son, como les mencionaba, clientes internacionales. Tenemos fabricantes de explosivos que son nuestros clientes, consumidores de explosivos como minas y canteras, laboratorios gubernamentales, universidades, consultores de voladura. Ya en laboratorios gubernamentales tenemos a Sandia, que es uno de los laboratorios más top, que recientemente hicieron una compra como de 14, 15 unidades, Ellos confían en la tecnología de MREL ya por más de 50 años, ¿no? Entonces, es como para darles una idea de lo que es MREL y el alcance que este genera. Bueno, en la mano izquierda tenemos la línea de productos. Tenemos el HandyTrap, que es la unidad más básica, el MicroTrap y el DataTrap. El MicroTrap es una de las unidades más conocidas. El DataTrap es una unidad más completa y más potente que no solamente registra velocidad de detonación, sino que también registra datos, cualquier datos que provengan de algunos sensores a alta velocidad. El software con los que estos trabajan es el DAS. Al momento está disponible para descarga gratuita. Que si en algún momento ustedes realizan cualquier prueba, ustedes son libres de utilizar este software. Y la otra línea que tiene MREL son las cámaras de video de alta velocidad, ¿no? Tenemos ahí ahora la actual, que es la Blaster Ranger 3, con una repetidora cuando tenemos problemas de activar o iniciar la cámara desde el punto donde dejamos la cámara y necesitamos estar más fuera porque por temas de seguridad no podemos quedarnos en esa locación, ¿no? Entonces tiene una repetidora que se puede activar la cámara con una distancia de 500 metros. Bueno, en el mundo tenemos instalaciones de calibración y reparación. Tenemos una para los países de la Unión Europea, ubicada en República Checa, y la otra para el resto de países, ubicada en Kingston, Canadá, donde son las oficinas principales de MREL. Tenemos también solamente calibración en Perú y en Australia. Tenemos acá en Perú una oficina en Lima. Tenemos una red de distribuidores autorizados a nivel mundial que al momento forman una lista de 30 distribuidores autorizados, quienes nos brindan soporte tanto a MREL como al cliente localmente. Bueno, eso es lo que es MREL. Ahora ya voy a la parte de lo que es el mercado lo que hace en realidad MREL, para qué fabrica, cuál es el propósito de tener estos equipos. Bueno, como íbamos comentando, estos equipos miden la velocidad de detonación y tal vez ustedes ya lo conocen. Sabemos que la velocidad de detonación es la velocidad en la que viaja la onda de choque a lo largo de toda la columna explosiva. Es nosotros que medimos esta velocidad, ¿no? Esta velocidad siempre nos va a indicar si el explosivo está deflagrando o está detonando. Los valores de la velocidad de detonación normalmente suelen ser publicados en las fichas técnicas de los productos, ¿no? Donde siempre estos van a depender tanto de su composición química como de su densidad y su grado de confinamiento también. Porque cuando nosotros tenemos
el explosivo fabricado en planta, este tiene una BOD determinada en condiciones de confinamiento diferentes, no en condiciones reales. Ahora cuando vamos a la mina, colocamos el explosivo, cargamos el explosivo dentro del taladro, las condiciones, los factores cambian, varían. Entonces es por eso que la BOD se mide tanto en laboratorio como también en mina, ¿no? Como decía el ingeniero, en ocasiones solamente se mide cuando son fiscalizados o cuando solamente se les pide al cliente, ¿no? Entonces, y es algo erróneo porque finalmente no estamos, si estamos teniendo problemas, muchas veces vamos a echarle la culpa al explosivo y puede ser que el explosivo no es el problema, sino que el problema está siendo que las condiciones, los factores están afectando el performance de mi explosivo. Puede ser que tengo condiciones de agua, entonces existen infinidad de razones para medir la BOD, ¿no? Y cuando medimos BOD vamos a medir en realidad presión y energía, ¿no? Porque dependiendo de la velocidad de detonación es que voy a tener una determinada energía que estoy entregando a ese sector para poder romper la roca de acuerdo a lo requerido, ¿no? Cuando también las fábricas de explosivos, tanto como Enaex, Orica, Famesa, ellos venden explosivo, en realidad al cliente le venden energía. El cliente es el que compra energía. Tal vez ustedes vayan a trabajar para alguna fábrica de explosivos o vayan a trabajar para una minera. En cualquiera de las dos posiciones ustedes van a tener interés en qué energía, si son un fabricante de explosivos, qué energía es la que se le está vendiendo al cliente, y si son clientes, qué energía es la que estoy comprando, ¿no? Porque puede ser que me cambiaron el producto, me están colocando productos con una química diferente porque el costo es menor, pero me indican que me están vendiendo una BOD, digamos, de 5.000, pero en realidad la que estoy teniendo en el pozo es de 4.000. Entonces, estos equipos nos ayudan, hacer la medición de esto nos ayuda a verificar, ¿okay? A verificar la energía que en realidad se me está vendiendo y la presión que en realidad estoy comprando. Lo que les hablaba acá, el tema de la importancia de medir la BOD, ¿no? Si por ejemplo tenemos una medición de BOD y vemos que el valor especificado no es el que se indica, entonces probablemente exista alguna desviación en la formulación, puede ser en la densidad del explosivo o puede ser que el problema se encuentra en planta o la forma como el camión hizo la mezcla fue el problema, ¿no? Y lo otro, algunas condiciones desfavorables del terreno que me vayan a estar afectando el desempeño del explosivo. Como les mencionaba, si tenemos temas de agua, si tenemos fracturamientos, si tenemos cavidades. Si tenemos cavidades, ¿qué es lo que va a pasar? El diámetro crítico va a cambiar y tal vez el explosivo vaya a generarme gases, ¿no? El explosivo va a variar. ¿Y cómo voy a saber? Es cuando voy a hacer el análisis de la velocidad de detonación. ¿Ya? Acá menciona, una BOD fuera de especificación suele impactar negativamente en los resultados de la voladura, afectando parámetros críticos como la fragmentación y el desplazamiento del material, ¿no? Si no tuvimos una muy buena fragmentación, probablemente no vamos a tener también un buen desplazamiento del material, lo que nos va a generar costos adicionales, ya sea en transporte, en carguío, en chancado adicional. En realidad el consumo de energía es mayor y básicamente sucede porque nosotros no estamos haciendo control al inicio, ¿no? En otras ocasiones medir la BOD nos va a permitir.
Bueno, medir la BOD me va a permitir identificar oportunamente las desviaciones en el desempeño del explosivo, lo que me va a brindar la oportunidad de poder hacer ajustes para la siguiente voladura, ¿no? En realidad, en ocasiones puede ser que vayamos a cambiar nuestra malla de voladura cuando el problema está siendo también el producto, ¿no? Puede ser que estemos trabajando con taladros muy largos, donde por el tema de la presión hidrostática, en el fondo la densidad va a variar y tal vez vaya a tener una deflagración en esa parte, o en realidad el explosivo no va a detonar, no va a hacer ningún trabajo, ¿no? Y tal vez puede ser que pasado un tiempo el explosivo puede alcanzar su velocidad de detonación y finalmente va a realizar algún trabajo, ¿no? ¿Qué me pueden decir las pruebas de BOD? Me van a decir siempre ya sea la calidad de los explosivos o la calidad de los detonadores fabricados, ¿no? Una cosa, como les comentaba, es tener las muestras explosivas en laboratorio, en planta, donde se fabrica el explosivo, y una cosa diferente es cómo este se desarrolla en la mina, ¿no? Porque también de voladura a voladura siempre las condiciones de la roca siempre varían. Tenemos en algunos sectores con agua, otros sectores con roca más dura, roca más blanda. Entonces nosotros como ingenieros vamos a trabajar en un diseño para utilizar un explosivo que se adecue a esas condiciones, pero no solamente seleccionar el explosivo, sino que también ir probando, ¿no? Y cómo lo vamos a ir probando de que este explosivo en realidad está trabajando y haciendo lo que debería hacer, romper la roca de la manera que yo la quiero, liberando la energía de la manera que yo la quiero, va a ser siempre que haga una medición de velocidad de detonación, ¿no? Los equipos se utilizan tanto para hacer medición de BOD con muestra de explosivos. Los sensores que utilizamos son estos sensores de BOD que para muestras de explosivos le llamamos Proverod. Son unas varillas muy cortas de 90 centímetros que nos permite caracterizar el explosivo con una mejor resolución para la lectura de la BOD, ¿no? NREL dispone de estos sensores de BOD, Proverod, de 90 centímetros, que son los estándar, pero también siempre se hace en base a los requerimientos especiales del cliente, ¿no? Que hay diferentes condiciones. A veces se nos pide fabricar para condiciones con bastante terreno reactivo. Entonces, estos Proverod, si bien trabajan bien para muestras explosivas, hay investigaciones diversas que también los utilizan en pozos para ver los primeros metros del desempeño del explosivo, ya, para ver la velocidad de arranque del explosivo, qué tan rápido, que cuando el booster detona, qué tan rápido el explosivo toma su velocidad de su estado estable. Y lo otro que tenemos también para ver la precisión de los detonadores. Si bien actualmente con detonadores electrónicos la dispersión es muy baja, pero bueno, con los noneles sí podríamos tener una dispersión mucho más alta. Entonces con estos registradores nos va a ayudar a verificar si también el detonador está detonando en el tiempo para el que fue programado, ¿no? Dado que tenemos una capacidad de medición de hasta 0.0 milisegundos o 500 nanosegundos, ¿no? Lo que hacemos nosotros son recolección de datos a alta velocidad, que luego estos son transformados. Entonces, por eso que nosotros hablamos que tenemos una resolución de hasta 0.5 microsegundos o 500 nanosegundos. Significa que cada 500 nanosegundos o medio milisegundo voy a tener un punto, ¿no? Y nosotros sabemos que mientras más puntos tenemos o mayor data que tengamos, vamos a poder hacer un análisis mejor, ¿no? Si solamente, por ejemplo, cuando deseo realizar una ecuación, si solamente tengo 2 puntos,
va a ser muy difícil que haga predicciones o que genere una ecuación, ¿no? Lo único que voy a poder generar es una ecuación lineal. Ahora, cuando tengo mayor cantidad de datos, voy a ser capaz de hacer un mejor análisis y ver en realidad cómo es el comportamiento de un determinado evento, ¿no? En este caso, en lo que respecta a la velocidad de detonación, tanto de los explosivos como también a verificar los tiempos de detonación de los detonadores. Lo que les comentaba anteriormente sobre el rendimiento de los explosivos en condiciones reales de detonación, acá tenemos algunos comentarios de por qué nosotros realizamos una medición de velocidad de detonación, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos taladros llenos de agua, el explosivo puede ser que no detona en ocasiones, o solamente existe un sector en el que no va a detonar. Entonces, cuando luego vaya a pasar la pala, voy a tener obviamente problemas de fragmentación, ¿no? Entonces, tener taladros llenos de agua siempre van a afectar al rendimiento de mi explosivo. También hablamos de los taladros más profundos en voladura, por ejemplo, para minas de hierro, donde tenemos taladros de 30 metros, en el fondo del pozo la presión hidrostática es mayor, entonces la composición química del explosivo empieza a cambiar. Entonces, en esa parte voy a tener un valor diferente de velocidad de detonación, ¿no? Entonces, por eso que también es importante medir. Lo otro, cuando tenemos pozos detonando al último de la malla. Cuando detona el primer pozo, en general es un pozo que no ha sido afectado por detonaciones anteriores, se tiene el confinamiento que se debía tener, pero cuando detonan los últimos pozos, estos ya tienen fracturas creadas, un confinamiento diferente, por lo tanto la velocidad de detonación en los últimos pozos va a ser ligeramente diferente, ¿no? A veces el objetivo de hacer una medición de BOD es comparar la variación del desarrollo del explosivo entre el primer pozo y el último pozo detonando. Lo otro, cuando también nosotros queremos ver el tamaño del booster, cuando estoy buscando verificar si el booster que estoy usando está siendo lo suficientemente fuerte o lo suficientemente potente para poder iniciar el explosivo, ¿no? Si en ocasiones, tal vez siempre todas las minas buscan reducir costos y se nos pide, y nosotros, ¿qué acción vamos a tomar? A veces, ok, ¿puedo disminuir la calidad de mi explosivo? Tal vez no, pero ¿puedo disminuir el tamaño de mi booster? Tal vez sí, pero voy a buscar ver hasta cuánto lo puedo reducir, porque si es muy pequeño, no va a trabajar tal vez para iniciar o darle la energía al pozo en ese instante, ¿no? Entonces, con esto podemos ver la variación de los tamaños de los boosters y ver cuál es el que mejor nos funciona, ¿no? Tanto técnicamente como también económicamente. Lo otro, cuando hacemos en minería uso de DEX, no sé si han hablado, han escuchado en alguna ocasión los DEX, que son cargas separadas. También se realizan este tipo de cargas separadas, ya sea porque tenemos diferentes tipos de roca, queremos liberar la energía diferente o queremos contener mayor la energía. Entonces voy a querer medir qué tan efectivo está siendo las cargas que estoy separando, ¿no? Entonces también eso es uno de los motivos del por qué hacer una medición de velocidad de detonación. Y lo otro, que existen algunas mineras que cargan pozos durante toda una semana porque solamente tienen una detonación por semana o una voladura por semana. Entonces, en ese caso lo que hacen, cuando dejamos ya el explosivo, entre comillas, durmiendo por muchos días,
el explosivo va a empezar a cambiar y muchas veces podría llegar a desensibilizarse, ¿no? Entonces, también para eso hacemos la medición de BOD, porque hay compañías que solamente porque no deseo interrumpir mi actividad operativa, porque cada parada es dinero que se pierde para la mina, ¿no? Entonces, en ocasiones ellos consideran conveniente solo realizar una voladura, hasta a veces escuchado de una vez por mes. Van cargando y solamente una vez al mes realizan la voladura, una vez al mes o una vez a la semana, por ahorrarnos tal vez paradas. Pero no nos damos cuenta que tal vez vamos a afectar la fragmentación, ¿no? La entrega de la energía va a ser diferente en cada sector y vamos a tener una fragmentación pobre. Y tal vez no nos demos cuenta que eso es porque estamos dejando el explosivo descansando por muchos días. ¿Y cómo vamos a verificar esto? Haciendo la medición de la velocidad de detonación, ¿no? Si tenía previsto que este explosivo, técnicamente la ficha técnica me indica que va a trabajar a más de 5.000, 5.500 metros por segundo, y cuando hago la medición, luego de los 30 días o luego de una semana, digamos, que vamos a detonar, obtengo un valor de 2.000 metros por segundo. La diferencia va a ser notable tanto visiblemente como también durante el análisis de los datos, ¿no? Y eso nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. ¿Es necesario que deje tanto tiempo? Al final resulta económico que deje el explosivo cargado por muchos días solamente por el hecho de ahorrarme paradas, ¿no? Entonces, el hacer una medición de BOD me da mucha información y siempre va a depender de nosotros como ingenieros qué uso vamos a darle a esa información, ¿no? Y ahí vamos a ver en la otra parte sobre la instrumentación, qué es lo que se recomienda realizar durante la instrumentación para que luego con toda la data que tenemos nosotros de terreno podamos hacer un muy buen uso de este número, ¿no? Porque finalmente si voy a tomar a la BOD como solo un número, tal vez no va a ser efectivo, no va a ser dable que me ponga a perder el tiempo haciendo la medición de BOD, ¿no? Si no voy a tener más adelante algo que ver con este número. Entonces, es por eso que quería compartirles la importancia de hacer la medición de velocidad de detonación. Que cuando ustedes ya estén en terreno, para que su toma de decisiones sea avalada por algo, ustedes puedan soportarse de esta información, ayudarse de esta información para hacer decisiones informadas, ¿no? Entonces, bueno, al menos estos equipos son muy capaces, muy potentes, que lo que hacen es medir lo que ocurre cada milisegundo durante el proceso de detonación, ¿no? Entonces, la información que nos entrega es bastante y depende de nosotros qué trato vamos a darle a esta información. Acá tengo un video que es súper cortito. De cómo detona el booster y se tiene una medición de velocidad de detonación. Esta es una condición ideal, obviamente, cuando ustedes vayan a hacer el terreno, esto va a variar ligeramente. Pero eso es hacia donde todas las empresas de explosivos apuntan, de tener una velocidad de detonación estable a lo largo de toda la columna explosiva. Lo otro, bueno, que también con estos equipos tenemos la posibilidad de chequear los tiempos de retardo, ¿no? Dado que, como les comentaba en las diapositivas anteriores, la capacidad de recolección de datos o de puntos es de 0.5. Una herramienta que nos va a permitir corroborar si el tiempo para el que está diseñado mi taladro ha sido finalmente ejecutado, ¿no? O si existe alguna dispersión y qué acciones voy a tomar al respecto. Acá tengo un video breve para una medición de BOD
no solamente de un pozo, sino de varios pozos. Si vemos ahí, detona el primero, se va generando una VOD, detona el segundo, se va generando una VOD, detona el tercero, lo mismo, y el cuarto, y lo mismo, ¿no? El cable verde que vemos acá es el sensor que utilizan estos equipos para hacer la medición de la voladura, ¿no? Y lo otro amarillo, bueno, representa los boosters. Y ahora ya vamos un poco ya a la parte más operativa de cómo es que voy a instrumentar mi taladro en terreno, ¿no? Qué condiciones y el proceso en realidad que se lleva a cabo, que como van a ver es muy sencillo, que para algunas personas esto resulta muy complicado. Tengo algunos clientes que me comentan como que medir VOD es un dolor de cabeza, cuando no es así, ¿no? Medir VOD es muy, muy fácil si se sabe cómo instrumentar de la manera correcta, cómo voy a documentar mi medición, qué información voy a coleccionar que me pueda ayudar para luego hacer un análisis de voladura. Este es un video que tenemos en la página web. Creo que es muy fuerte. Lo voy a ver, a ver. En esta parte vemos que se amarra el sensor con 1 metro a la roca, una roca cualquiera que encuentran en el terreno. Esa se baja al fondo del pozo de tal manera que la instrumentación del sensor es independiente del carguillo del dispositivo. Se carga, se tapa, luego el sensor va atado a un cable coaxial, ya se enguincha, luego se hace el amarre y este cable coaxial es el que se corre hasta la posición segura donde vamos a dejar el equipo, ya sea un handy trap, un micro trap o un... Esa es la forma como se instrumenta un pozo. Este es un video para solamente un pozo de voladura, pero también puede ser para múltiples pozos como vieron en la imagen anterior. Ahora ya vamos a las métricas claves para la medición y el análisis de VOD. ¿Qué es lo que se requiere? Este es un ejemplo sencillo para solamente un pozo o un taladro. Tenemos acá el booster con la línea de iniciación. Acá al lado, este negro que representa a la roca que va atada al cable sensor. Este cable sensor se llama provecable, ¿no? Este provecable se tira al fondo del pozo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que anotar y tener en cuenta para luego hacer un buen análisis de VOD? Siempre hay que medir la longitud real del pozo, saber a cuántos metros se subió el booster, o hay operaciones que por diseño el booster va al fondo también, ¿no? Tener esos detalles, anotarlos, saber aproximadamente cuánto fue mi columna explosiva. Eso obviamente voy a saberlo cuando tome la longitud del taco, ¿cierto? Entonces, esa es la información que nosotros requerimos para luego hacer un mejor análisis. Ahora, si tenemos condiciones de agua, también podemos anotarlo. Si tengo un explosivo gasificado, tomo también el tiempo de gasificación, tomo un taco inicial y un taco final. Todos esos datos los voy a anotar para que luego pueda hacer un análisis de VOD, ¿ok? ¿Y por qué es importante? Porque básicamente esto va a estar relacionado al cable sensor. Lo que nosotros cuando vamos a abrir la data, lo que vamos a hacer es las mediciones en base al cable, a este cable sensor.
¿Cómo es el proceso? Que cuando el explosivo detona, corta el cable y el frente de detonación que viaja, ¿okay? La onda de choque que viaja a lo largo de toda la columna explosiva, lo que hace en este caso es ir consumiendo el cable. Y la forma como estos registradores miden, que son de manera continua, miden estos cambios, ¿no? Entonces, de manera continua, valga la redundancia. Y cuando nosotros vayamos a abrir la data, cuando tengamos toda esta información de acá la vamos a correlacionar al cable, ¿no? Por ejemplo, si nosotros enrollamos, como el video mencionaba, 1 metro de cable a la roca y tengo el booster posicionado a 1 metro del fondo del pozo, en este lado voy a tener 1 metro atado a la roca más 1 metro acá, voy a tener 2 metros. ¿Ya? Luego en la columna, en el top de la columna explosiva, supongamos que son 8 metros de columna explosiva, voy a tener 1 metro acá de probe cable más 8 metros, a este punto voy a tener 9 metros en la lectura. Entonces cuando vaya a abrir la data, donde voy a hacer zoom va a ser entre 1 o 2, entre 2 y 9. Es en esa parte que voy a saber, que voy a tener, que los datos que voy a estar viendo corresponden a BOD. ¿Ya? En ocasiones, a veces, cuando no se toman en cuenta estos pequeños detalles y abrimos la data, tenemos mucha data, porque el equipo finalmente si graba bien ese evento, pero luego de eso, como tiene bastante memoria, continúa grabando. Entonces lo que vamos a ver es el todo y nosotros vamos a ir a buscar exactamente cuál es la parte de interés, que es la que corresponde a BOD. A veces cuando no se tienen en cuenta estos detalles, lo que sucede con algunas personas que empiezan a buscar hacer zoom en una parte de la data, no, esta no, parece que no es, luego voy al centro, esta se parece un poco a la pendiente que estaba buscando. Y a veces en ocasiones se toman las pendientes erróneas o no puedo verificar si, digamos que luego de la gasificación debí tener una columna explosiva de 8 metros, pero tal vez no se dejó gasificar al explosivo el tiempo correcto y cuando voy a hacer el análisis solo tengo, digamos, 6 metros. Entonces, ¿qué pasó con esos 2 metros? Obviamente esos 2 últimos metros no han recibido la energía que esperaba, ¿cierto? Entonces, todas esas variaciones siempre las vamos a relacionar cuando documentamos toda esa información, ¿no? Cuando ustedes empiecen a hacer mediciones de velocidad de detonación, tal vez en algún momento les recomendaría que podamos documentar todos estos detalles para que cuando hagamos el análisis de BOD sea mucho más fácil y sencillo, ¿no? Estaba la semana pasada en el IECI de Brasil y tenía un cliente, que era el cliente final, que me comentaba que cuando ve la fragmentación muy mala, solicita el reporte de la medición de BOD. Y a veces me decía que le comentaban que era muy complicado analizar y que esto tomaba un par de días. Y yo quedé sorprendida porque hacer un análisis de BOD si tenemos muy claro cómo hemos hecho la instrumentación de nuestro pozo, qué información hemos recoleccionado. Hacer una medición de BOD nos toma un par de minutos, ¿no? Porque luego nosotros obviamente tenemos otros pendientes que vamos a empezar ya a analizar el valor, ¿no? No solamente un valor, muchas veces solamente lo tomamos como un simple número. Y siempre cuando estoy en algunas otras capacitaciones les comento que si solamente estoy buscando un número, es mejor no perder ni tiempo ni dinero en hacer una medición de BOD y solamente tal vez me conviene más fácil tomar el número, el valor que me indica la ficha técnica, ¿no? Porque nosotros tenemos que estar conscientes del por qué hacemos estas mediciones.
Y acá tengo algunos ejemplos para mostrarles cómo se correlaciona todo, tanto cuando instrumentamos, recoleccionamos la información. Bueno, acá tenemos un pozo o un taladro, ¿no? Tenemos acá la instrumentación del provecable con la roca que les indicaba, que va siempre al fondo y a un costado del pozo. Luego tenemos la instrumentación del booster, ¿no? Que se baja y se posiciona en la posición por diseño. Luego tenemos el carguío del explosivo. Colocamos el taco y luego, una vez que ya tenemos todo el pozo cargado, vamos a hacer la conexión con el cable coaxial, que es el cable que corremos y conectamos a estas unidades, ¿no? En este caso, este es un microtrap. Luego acá vamos a... Bueno, esta es una blasting machine, que puede ser de cualquiera de los fabricantes de detonadores que existen ahora en el mercado. Ya puede ser un no eléctrico o un detonador electrónico. Entonces ahí envía la señal de disparo, la señal va bajando, baja, y bueno, llega el booster, inicia en este caso al booster, y si vemos la diferencia anterior, el equipo cuando empieza a registrar, empieza a buscar que se haya logrado la detonación para que en ese momento empiece a grabar toda la información en su memoria interna. Entonces, tenemos aquí que, como les decía, cuando nosotros tenemos la información anterior, luego vamos a correlacionar todo, ¿no? Entonces acá tengo la gráfica. Luego, si desean, podemos abrir alguna data, si están interesados, una data real. Entonces acá tenemos el booster detona, se tiene un tiempo cero y voy a empezar a ver cómo se desarrolla mi explosivo, ¿no? Tengo ahí la línea de BOD y luego termina cuando ya inicia la parte del taco, ¿no? Entonces ahí corresponde a tener una línea de BOD. No sé si quedó claro o desean repetir. Ahora tenemos otro ejemplo con un booster trabajando como backup, ayudando a la detonación cuando el booster de fondo ha fallado. Supongamos que tenemos una condición de agua. Entonces hacemos la instrumentación con nuestro sensor de BOD, nuestro cable verde que baja con una roca al fondo del pozo. Luego se hace se coloca el booster con la línea de iniciación. Luego colocamos el booster que va a actuar como backup, como soporte en caso el segundo falle, que eso es lo que algunas compañías mineras realizan, ya sea que también en ocasiones puede ser que las líneas de los detonadores se cortan. Entonces se corta, por ejemplo, la de abajo, entonces tengo alguno que me va a ayudar, ¿no? Entonces ahí tenemos el booster backup. Luego hacemos el carguío normal del explosivo, ahí vemos que se mezcla con el agua. Va a depender acá también cómo es que se haga el carguío del explosivo, ¿no? Si se lo va a tirar de la manga desde arriba o se va a posicionar la manga en el fondo, la velocidad de carguío también, porque en ocasiones el personal que se encuentra haciendo el carguío del explosivo lo desea hacer lo más rápido posible para que pueda terminar su trabajo, ¿no? Y va a depender de nosotros explicarles el por qué es necesario realizar el carguío tal vez con la manga a fondo y hacer un carguío lento porque tenemos en este pozo una condición de agua. En ocasiones puede ser difícil
lograr una comunicación efectiva con ellos, pero tal vez si luego ustedes miden la velocidad de detonación, ustedes van a mostrarle el por qué su requerimiento, ¿cierto? Entonces acá tenemos que se carga el taco, en este caso se conecta la línea de iniciación, se envía la señal de detonación para el primer booster, en este caso empieza a detonar, pero finalmente no logra pasarle la energía necesaria para que pueda la carga iniciarse. Entonces lo que tenemos en este caso es de que si bien detona el booster, trata de la carga explosiva de pasar del estado de deflagración a detonación, entonces finalmente no se logra, ¿no? Entonces acá el explosivo falla. Pero tenemos el booster de backup, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces con el primer booster el explosivo no detonó, falló. Entonces el segundo detona. Tenemos una pequeña VOD. Y luego, si bien detonó, inició esa carga, luego igual va a iniciar la carga de abajo, pero ya no tengo seguridad si va a iniciar toda la columna, ¿no? Y cuando yo vaya a hacer el análisis, si tengo este gráfico y en lugar de tener una sola línea de VOD, tengo esta situación, entonces voy a poder saber que al menos cuando detonó el primer booster, el explosivo no tomó la velocidad de detonación y por lo tanto no detonó, ¿no? Entonces, el tener el control de lo que va pasando en el pozo es lo que nos va a ayudar a tener una toma de decisiones, ¿no? Y ver el por qué pasó esto y qué soluciones voy a tomar al respecto para las siguientes voladuras, ¿no? Entonces, estos equipos son capaces de brindarnos toda la información y todo lo que sucede y ocurre a lo largo del proceso de detonación, ¿no? Porque si bien ahora, por ejemplo, tenemos tecnologías que varían la densidad del pozo, escuchaba hasta 9 densidades diferentes de acuerdo al tipo de la roca, pero luego, ¿cómo medimos eso? ¿Cómo sé que si el variar la densidad me está ayudando? No hay nadie, nosotros presentes durante la detonación, es imposible estar. Entonces, tenemos estos sensores que nos ayudan a visualizar esta data, a visualizar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual las compañías de explosivos adquieren estos equipos para hacer estas mediciones, no solamente en terreno, sino también en laboratorio cuando están trabajando con nuevas formulaciones, ¿no? Para ver si las formulaciones nuevas están trabajando como debería ser. Entonces, ya yendo a la parte de resumen y conclusiones, los malos resultados en las voladuras van a generar un aumento significativo en los costos operativos de la minería. ¿Okay? Si tenemos una mala fragmentación, posiblemente aguas abajo vamos a usar más energía, tal vez para procesar esta roca, ¿no? Mal fragmentada, puede ser que hagamos hasta voladura secundaria, o en el chancado pues se consuma mayor energía, ¿no? Y como sabemos, en la torta en general de costos en la minería, el proceso de voladura es un costo muy mínimo, de un porcentaje muy, muy bajo comparado al porcentaje que se gasta en consumo de energía, electricidad. Entonces, depende de nosotros que todo el proceso inicia, no solamente, si bien decimos que inicia en perforación y voladura, pues el resultado que vamos a obtener está clave en cómo es que mi voladura se está desarrollando, ¿no? Entonces, tener todos estos datos, vamos a poder mejorar las siguientes voladuras, ¿no? Porque
demasiada frecuencia, a veces se realizan modificaciones en los diseños de voladura, intentando tratar de mejorar el desempeño total, ¿no? Cuando en realidad a veces el problema está radicando en cómo es que el explosivo está rindiendo, ¿no? en ese sector. El desempeño, como les mencionaba, de los explosivos y detonadores tiene un impacto directo en parámetros claves como la fragmentación, el desplazamiento, la vibración y la estabilidad del macizo rocoso, ¿ok? Y como hemos podido ver, estos factores es posible evaluarlos, ¿no? De tal manera que con precisión vamos a poder tomar las decisiones futuras, ¿no? El tener estos registradores, un registrador de velocidad de detonación continuo, me va a ayudar a entender específicamente qué es lo que está ocurriendo en tiempo real con el comportamiento de los explosivos dentro del taladro, ¿no? Entonces, con esta data voy a poder visualizar de manera clara lo que realmente está ocurriendo dentro del pozo durante todo el proceso de detonación, ¿no? Entonces, esto va a ser clave más allá para hacer la toma de decisiones, y con esto vamos a estar trabajando hacia la optimización de nuestra voladura, porque finalmente si no hacemos medición de este parámetro, lo que vamos a hacer es estar detonando a ciegas, intuyendo que mi explosivo está trabajando bien. Y cuando ustedes, por ejemplo, si van a trabajar en una empresa de explosivos, lo que el cliente siempre va a culpar es al explosivo. Tu explosivo no está bien, ¿no? Hay otros que funcionan mejor. Y puede ser que el problema no es el explosivo, sino que el problema son otras condiciones que nos están tomando en cuenta, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, evaluábamos unos datos, unos registros con un cliente. Ellos tenían documentado toda la información y estaban preguntándose el porqué de la VOD muy baja. No había tenido el dato de cuando íbamos comparando un registro con otro registro, que el segundo registro era de un pozo cargado por más de 7 días. Entonces se veía una diferencia en la velocidad de detonación, decían, pero los factores son los mismos. No entendemos por qué obtuvimos una menor energía, que obviamente nos ha llevado a un problema de fragmentación. Y cuando escuché el tema de que este explosivo, porque tenía las mismas características, las mismas condiciones de roca, entonces luego se me comenta que el explosivo había estado cargado por 7 días. Empezamos a revisar la data de todos los pozos con ese tiempo de cargueo y efectivamente se tenía una correlación de VOD que a los 7 días, por el tiempo en que el explosivo está cargado, ya empezaba a desensibilizarse. Entonces ya la energía, al menos en ese sector que se estaba liberando cuando se fragmentaba, no era la esperada, ¿no? Y estaban teniendo una liberación de energía muy pobre, lo que conllevaba una fragmentación diferente en ese sector. Entonces, como les decía, este equipo nos da toda la herramienta necesaria para luego nosotros analizar, ¿no? y tomar decisiones informadas. Eso es básicamente el propósito de estos equipos y el por qué MREL los ofrece en el mercado, básicamente para la medición de VOD, de velocidad de detonación continua, ¿no? También tienen otras funciones, pero bueno, el objetivo de esta sesión fue darles a conocer la importancia de medir velocidad de detonación con algunos ejemplos. Si desean alguna información adicional, siempre pueden ir a la página web, acá está mi contacto, pueden contactarme por email, por teléfono, en cualquier momento. Gracias, por favor. Deseaba mostrarles, no les había colocado en la presentación porque estaba enfocada más que todo en el tema de la VOD, pero tengo ahora un video que les voy a mostrar sobre cuando hablamos y nos referimos a la alta velocidad.
un video grabado para ver el tema de la detonación, la dispersión de tiempos entre pozos. ¿Ya? Como les hablaba, estas cámaras de grabación son de alta velocidad, por lo tanto están enfocados en ello más que la resolución, ¿no? La resolución que tenemos en nuestros teléfonos tal vez sea mejor que esta, pero cuando hacemos grabaciones de voladura para temas específicos donde necesitamos alta velocidad para ver qué es lo que ocurre en cada milisegundo, en general la resolución es menor, ¿no? Así que acá tengo un video que se estaba viendo el tema de los tiempos entre pozos. Sí, creo que se colgó. Porque es una técnica. Han habido casos, ¿no? De que el explosivo es muy caliente y que incluso empieza a consumir al cable. Cuando empieza a quemarlo, obviamente ya no va a haber lectura. Pero sí existen ese tipo de casos. Y más que todo, ¿en qué zona? O sea, en zona de Pirita, creo, ¿verdad? En terrenos piritosos. Piritosos. Sí, Y sí. para que, ¿qué se puede hacer para mejorar? O sea, ¿qué debería hacer una compañía en sí para que sí salga esta detonación? Bueno, ahí vamos a tener que trabajar en la composición del explosivo, un explosivo que sea capaz de trabajar en estos terrenos donde se tiene bastante pirita, por lo tanto que calienta y puede iniciar, ¿no? Entonces sería básicamente trabajar en una nueva composición, tengo entendido que varias compañías de explosivos han desarrollado algunos productos al respecto. Pero básicamente también, dependiendo de las condiciones que tengamos, vamos a seleccionar también el explosivo correcto, ¿no? ¿Ahí más que todo influye el iniciador o en sí la densidad? O sea, En realidad es el explosivo en sí, ¿no? Que no está acorde para esas condiciones. Y de acuerdo a eso, aparte otra consulta, usted me recomienda, si mi BOD es muy diferente, ¿no es cierto? O sea, mi hoja FS me dice 4800. Ya, la mido y me sale 4300. ¿Qué conviene? ¿Cambiar la malla o el diseño de la columna de taladro? Ahí tendríamos que ver qué factores están viéndose involucrados, ¿no? El por qué estoy teniendo una velocidad de detonación más baja. Tal vez estoy teniendo problemas de fracturamiento, algunas cavidades que me están afectando al diámetro crítico del explosivo. Entonces, primero que todo, yo te recomendaría realizar varias mediciones en la condición actual que tú ya tienes, y si esa no te funciona, empezar a hacer un cambio al menos con uno de los pozos y ver cómo es el desempeño del explosivo. Si haciendo esos ligeros cambios puedes llegar a esa BOD que indica la ficha técnica, ¿no? ¿Y has hecho mediciones de cuadro a explosivos que deflagran? Sí. La data es muy diferente, como la que le mostré, que deflagra, básicamente porque el explosivo no pasa de su estado de deflagración a detonación, porque cuando hacemos estas mediciones, esta transición debería ser muy rápida, ¿no? Para tener una BOD constante. Debería ser muy rápida de tal manera que el explosivo alcanza su velocidad, su estado estable rápidamente. Pero en ocasiones no sucede esto, ya sea como les comentaba el tema de la densidad, el tema de la profundidad, temas de agua, temas de que se cargó el pozo días antes, o el tema propio del carguío, cómo está haciendo el mezclado del explosivo, cómo está saliendo del camión fábrica, ¿no? Entonces son varios factores que se tienen que analizar, y cuando ustedes están en terreno ustedes van a tener esa data, y la data es muy diferente a cómo se presenta aquí en el ejemplo, ¿no? Si desean puedo abrir una data, por ejemplo, para un solo pozo, pero no la tengo ahora a la mano las que deflagran. En muchas ocasiones sucede, ¿no? Y a veces incluso se toma eso como velocidad de detonación, ¿no? Se tiene como una pendiente de 2000 metros por segundo o hasta de 178, que básicamente el explosivo
ni siquiera intentó iniciarse, no inició. Pero hay datos muy, muy interesantes, ¿no? El objetivo siempre es tener una velocidad estable y en ocasiones eso no sucede. Voy a abrirles acá una data real que tengo. Si me dan un segundo. Para estar localizado a 1 metro del fondo del pozo, pero por temas de carío, temas de agua, factores como hemos estado conversando, puede ser que el booster se levanta, o puede ser que también la persona que está realizando el carío, ¿no? Quien tira el booster, no tiene como que mucha certeza dónde ubicar el booster, o tal vez se confundió o dejó más que 1 metro, ¿no? Entonces, digamos, o el booster por tema operativo se quedó más arriba de lo que debería ser, o también por los temas, como le llamamos, puede ser por temas de agua o carío, que el booster flota, ¿no? Se levanta. Entonces, cuando yo voy a hacer el análisis de la BOD, lo que voy a obtener va a ser una gráfica de acá para arriba, ¿no? Esta parte la voy a perder. Entonces significa que ya la energía para este lado, que debió ser, bueno, por diseño se tenía pensado que se libere una energía inicial, finalmente esta va a ser menor porque ya el booster subió y la disipación de la energía va a ser diferente a la que teníamos por diseño. ¿Y cómo yo puedo saber esto? Bueno, como les hablaba, el tema de documentar todas las cosas me va a permitir luego ver que tengo una gráfica, una BOD iniciando a partir, digamos, no sé, de 4 metros hacia arriba. Entonces, puedo ahí no asumir, sino verificar que el booster se ha levantado y no ha estado posicionado en la posición que debió ser por diseño, ¿no? Entonces eso nos genera problemas de cómo es que estamos liberando la energía en ese sector. Tal vez en esta parte, si se subió mucho para el fondo, voy a tener una fragmentación muy pobre, ¿no? Luego los pisos del siguiente banco no me van a quedar tales como se tenían planeados por diseño. Entonces, esto es lo que una gráfica nos indica más allá del número, ver si también las cosas fueron posicionadas en donde debieron ser por diseño, ¿no? Porque si empezamos a tener fragmentación pobre, digamos, en el fondo del pozo, y bueno, estamos pensando que es el tema del explosivo, pero tal vez el tema no es del explosivo, va a ser operativo. Si vamos a revisar y analizamos y decimos, oye, mi gráfica debió empezar acá en 2 metros, porque mi velocidad de detonación me está empezando en 4. O sea, el carrillo se está realizando muy rápido, la velocidad está siendo muy fuerte, que está levantando al booster, o el viejito que está haciendo el carguillo del explosivo, finalmente no está tomando cuidado del posicionamiento correcto del booster, ¿no? Ahora, si luego vemos en la gráfica un desplazamiento muy corto de centímetros, bueno, en la escala en la que estamos trabajando en los pozos, digamos 15 metros, con cargas explosivas de 7 metros, 8, tal vez eso no vaya a hacer mucho sentido, no vaya a ser como que algo relevante. Pero sí, eso son otra de las cosas, ya que mencionaba el ingeniero Dino, de las que el equipo nos brinda esta data para que nosotros podamos analizar, ¿no? Tenía acá la data para presentarles, pero creo que solamente se puede proyectar lo que se tiene en PPT. Y bueno, acá lo tengo el software, ustedes están interesados, si quieren se pueden acercar acá y podemos verlo en el computador. No sé si tienen alguna otra consulta. ¿Cómo medimos en ese caso? Y mi segunda pregunta es, ¿qué pasaría con esa medida que perdemos al no tener el booster a la medida adecuada?
¿Cómo medimos ese espacio? Claro, bueno, respondiendo a la primera pregunta ahora con el tema de los inalámbricos, la tecnología esta no tiene una tecnología remota como para iniciarla remotamente, ¿no? Porque esto es un proceso súper rápido que no necesita, y tampoco MREL ha estado muy interesado en desarrollar una tecnología Wi-Fi para que midamos como que iniciando el armado de lejos, porque sería una interferencia con ahora toda esta tecnología de los detonadores inalámbricos que existen, y ya de por sí los que, bueno, hacemos la conexión en la malla y luego nos conectamos desde el punto de disparo, ¿no? Entonces, en realidad, el tema, eso de los detonadores inalámbricos se ha tenido en algunas faenas donde no se ha iniciado, no, los detonadores inalámbricos fallaron y simplemente pues no iniciaron, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a verificar esto? Digamos que eso es lo que me ocurre. Tendríamos tipo una gráfica como la que les mostré para el segundo caso. Tendríamos esta gráfica, ¿no? Y tal vez ni siquiera una porción pequeña de BOD, sino tendríamos una gráfica de esta manera, ¿no? No tendría lectura. Entonces eso me va a ser un indicativo de que mi pozo no ha iniciado, ¿no? Y ahí hay que investigar el por qué no ha iniciado. La segunda pregunta era, disculpa. De cómo recuperar esa medida, de que si mi booster se posicionó más arriba. Claro, cómo recuperar, en ese momento el booster finalmente va a detonar y solo voy a tener medición del booster hacia arriba, pero voy a corroborarte que entonces el booster no se ha posicionado donde debería estar, y para la siguiente voladura hay que estar presentes de repente nosotros como ingeniero y verificar de que se está implementando el diseño y se está cargando de acuerdo al diseño, ¿no? Entonces, de esa forma vas a verificar si el problema es operativo, sea por la persona que está tirando el booster, ¿no? Bajando el booster, o si depende porque de repente el explosivo se está cargando muy rápidamente, entonces de manera muy brusca está haciendo que finalmente el booster suba, ¿no? Entonces, o lo otro también, que puedes tener condiciones de agua que también pueden hacer durante el proceso de cargueo de que el booster flote, lo que le llamamos flotar, ¿no? Entonces tú todos esos detalles vas a poder visualizarlos con la data. La máquina, si bien no te va a decir qué fue lo que pasó, la máquina te entrega todo lo que ve, y depende de nosotros qué forma, qué análisis o qué tratamiento le vamos a dar a esa data. Entonces, cuando vayan a hacer un análisis y simplemente no están obteniendo lo que ustedes esperaban, ¿qué es lo que van a hacer? Es en la siguiente estar más atentos a esos detalles y primero corroborar, ¿no? Antes de tal vez realizar cambios grandes. Como les decía, a veces el cambio simplemente está en el control operativo. Tuve en alguna de las sitios que trabajé, en un sitio en Chile, solamente cuando venía el ingeniero, y eso lo vi, ¿no? Que solamente cuando se acercaba el ingeniero, los operadores hacían las cosas bien, y siempre ellos se acercaban a los ingenieros porque algo no estaba funcionando, no se estaban obteniendo resultados de fragmentación pobres. Entonces, cada vez que ellos solamente iban a ver un momento, los operadores trataban de hacer las cosas bien, pero una vez que ellos se iban, ellos no esperaban tiempo de gasificación. O sea, ellos lo que quieren hacer es terminar el trabajo del día e irse a la casa, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué es lo que ocurre también? Que si estamos trabajando con explosivos gasificados, y en ese tiempo ese era el producto que estábamos utilizando, no se le dejaba gasificar, se lo cargaba y al instante se lo tapaba. Pero solamente cuando venía el ingeniero se ponían como que tipo a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, pero ¿cómo yo podría controlar esa situación? Obviamente siempre haciendo una medición de BOD. Entonces,
ahí tú puedes ver si realmente se dejó gasificar el team, o sea, si se gasificó, primero que si alcanzó la altura de gasificación, y lo segundo que no eso vas a comprobar si verdaderamente dejaron al explosivo gasificar o no, ¿no? Entonces, son esas cuestiones que, si bien en ocasiones no podemos estar en todo momento ahí, pero es de esa forma como también nosotros vamos a controlar a nuestro personal, ¿no? Porque finalmente el equipo no te va a mentir, y puede ser que también ustedes tengan ingenieros a cargo, ¿no? Que a veces te envían una gráfica de BOD lista. En ocasiones sucede que también realizan acomodos, que ya durante mi experiencia he ido viendo diversos casos. Pero ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Estos sistemas tienen confiabilidad en la data. En la parte de la data original muestra un candadito, que eso lo desarrollaron ya en los últimos años. No sé si usted, ingeniero Dino, lo vio. Que, bueno, básicamente porque antes el usuario movía los datos a su favor, ¿no? Entonces, ahora pues se tiene este candadito que si ustedes son el cliente y un día quieren analizar